Comienzo con un cuento popular de Esopo. Él escribió en cierta ocasión y dijo lo siguiente: érase una vez dos cabras que decidieron abandonar su rebaño en busca de aventura. Bajaron del monte por caminos opuestos y terminaron encontrándose frente a un riachuelo. Cada una a un lado del río, separadas por un único tronco de árbol que alguien puso allí para cruzar. Al intentar cruzar por el tronco a la misma vez, las dos cabras se encontraron de frente a frente a la mitad del camino, a la mitad del tronco. No había espacio para que las dos cabras pasaran al mismo tiempo, pero ninguna quiso ceder el paso a la otra. Pasaron horas y horas en la misma situación y las cabras seguían allí, pero como el tronco era viejo, acabó rompiéndose con el peso de las dos cabras. Por su terquedad, las dos cabras acabaron cayendo al agua y fueron arrastradas por el río. La moraleja de esta historia, según él la presenta, es que la terquedad no soluciona los problemas. A veces es mejor ceder. Ahora, en cuanto a nosotros y en cuanto a Romanos 3, el ser humano, al igual que estas dos cabras, muchas veces se aferra a su propio entendimiento y a sus propios deseos, de manera tal que ignora la realidad de que sus vidas corren peligro, tanto en la vida cotidiana como en su condición espiritual. En su terquedad, muchas personas distorsionan su bondad, creyéndose ser poseedores de una justicia generada por sus propias obras. Al mismo tiempo, distorsionan su pecado, no creyéndose ser tan malos como realmente son. Hermanos, de manera general, el ser humano a través de la historia se ha anclado en su terquedad al no aceptar el diagnóstico que Dios mismo ha hecho acerca de su condición de pecado. En la terquedad, el ser humano ha negado la existencia de Dios, la inminencia del juicio y la incapacidad de su propia autojusticia. Al mismo tiempo, distorsiona la realidad de quién es Dios, qué es el Evangelio y desecha su necesidad de salvación. En el texto que estaré exponiendo el día de hoy, el apóstol Pablo presenta una conclusión acerca del tema del pecado del hombre, abordando la magnitud del pecado. El propósito de él es declarar el diagnóstico que Dios mismo ha hecho con respecto al pecado de la humanidad, para así dejar sin argumentos a aquel interlocutor imaginario que en su terquedad todavía cree que hay algo en él mismo que le permitirá ser justificado cuando esté delante de Dios. Hermanos, la idea principal de este texto es que el pecado del ser humano es de tal magnitud que nadie puede ser justificado delante de Dios por sus propias obras. Nadie. Así que vayamos al texto. Y el texto lo he dividido en tres partes. Una parte es más larga que las otras dos, y es la del medio, pero ahí vamos. Romanos 3, verso 9. Y aquí vamos a ver que simplemente Pablo está diciendo que el judío no es mejor ni peor que el gentil, sino que es igual de pecador. Dice, ¿entonces qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Pablo dice, de ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Permíteme dar un poco de contexto para que entendamos esto. Acabo de mencionar el interlocutor imaginario al cual Pablo está hablando. Esto es una forma en la cual en aquel tiempo se utilizaba para validar ciertos puntos y destruir ciertos argumentos que pueden presentarse en contra de lo que uno está diciendo.
Eso es lo que Pablo está haciendo desde el principio del capítulo 2. Él está escribiendo una carta a los romanos, pero al mismo tiempo él está imaginando que hay una persona que le va a hacer argumentos o le va a hacer oposición a lo que él está presentando, y lo que hace es que él se adelanta a estos argumentos que esta persona imaginaria tiene, que sabemos que es judío por el capítulo 2, verso 17, y empieza a destruir todos los argumentos que esta persona tiene. Esto es lo que ha estado sucediendo. Entonces, cuando nosotros llegamos al capítulo 3, y específicamente lo que el hermano Henry predicó la semana pasada, se presentan 4 argumentos acerca de un judío que está en contra de este mensaje que Pablo está trayendo. ¿Qué mensaje es el que Pablo está trayendo? Bueno, aquel que él anunció desde el capítulo 1, verso 16, cuando él dice: yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Y después dice primeramente, ¿verdad?, del judío y el griego. La justicia de Dios es por fe, y él va a estar estableciendo esto por el resto del capítulo. Por el resto del libro. Y aquí en el capítulo 3, el primer argumento que se levanta es acerca de la enseñanza de Pablo, que supuestamente destruye el pacto de Dios. Y el argumento viene en forma de pregunta y dice: ¿cuál es entonces la ventaja del judío? ¿El judío tiene ventaja? Si el judío también va a ser juzgado, ¿qué ventaja tiene el judío? Y Pablo le dijo: mucha. Tienen la palabra de Dios, tienen los oráculos de Dios, la palabra misma de Dios. O él destroza ese argumento de que el pacto de Dios, como que eso no sirve para nada. ¿Para qué nos circuncidamos? ¿Para qué hicimos estas cosas si no hay ventaja? Él dice: no, tienen mucha ventaja, tienen la palabra de Dios. Hay ventaja cuando tenemos la palabra de Dios. Hermanos, qué bendición y qué ventaja tenemos cada uno de nosotros al estar aquí escuchando la palabra de Dios y tener acceso a la palabra de Dios en todo momento, que es viva y eficaz. Segundo argumento que trae es la enseñanza de Pablo anula la fidelidad de Dios. Lo hace en forma de pregunta también y dice: ¿entonces qué? Los versos 3 y 4 del capítulo 3. Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? A lo cual Pablo dice: de ninguna manera, de ningún modo. Sea hallado Dios veraz y todo hombre mentiroso. El hecho de que un hombre sea infiel no significa que Dios es infiel. Entonces Dios permanece fiel siempre a pesar de la infidelidad de las personas. Por lo tanto, ese argumento tampoco es válido. Tercer argumento que se levanta en contra de la enseñanza de Pablo es que según contradice la justicia de Dios. Dice, versos 5 y 6, pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Aquí el interlocutor está diciendo básicamente, Dios es injusto porque nos hizo pecadores a nosotros para Él manifestar su gracia y manifestar su justicia. No, Dios no es injusto. Pablo lo dice y lo expresa de este modo. Él dice: de ninguna manera Dios no es injusto. Último argumento que trae en esta primera parte hasta el capítulo 8, hasta el verso 8, es que la enseñanza de Pablo es una licencia para pecar. Dice: ¿y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? Esta es básicamente el único argumento que Pablo no lo responde de manera específica, sino que simplemente dice: la condenación de los que piensan de esa manera es justa. Aquel que piensa que tú puedes pecar cuanto te da la gana, porque mientras más pecas, más se manifiesta la gracia de Dios. Mientras más tú creas que la gracia de Dios es una licencia para pecar, Pablo simplemente está diciendo: vas a ser juzgado justamente. Ahí no hay más nada que decir. Es un disparate y es una irracionalidad lo que estás pensando si piensas que la gracia de Dios es una licencia para pecar. Y aquí llegamos al quinto argumento.
Porque poco a poco Pablo está destruyendo los argumentos de esta persona acerca de lo que es el pecado del hombre. Y el quinto dice así: ¿entonces qué? Se está quedando sin argumentos esta persona y está llegando casi al límite de decir: ¿entonces qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Recuerden que en el verso 1 él dice: ¿cuál es la ventaja de ser judío? Y ahora está diciendo: pues entonces nosotros somos mejores. A lo cual Pablo está diciendo: de ninguna manera. Lo que les estoy diciendo es que tanto ustedes judíos, que creen que son buenos en su propia conciencia y en su propia ley, son tan pecadores como los gentiles. Tan pecadores como los gentiles. Porque ya hemos denunciado, y él lo dice en el verso 9, ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Todos bajo pecado. Pablo lleva desempacando esta realidad desde el verso 18, capítulo 1, cuando él dice: la ira de Dios se ha manifestado. En el verso 18 hasta el 32 del capítulo 1, él específicamente está hablando de gentiles y de mundanos que llevan un estilo de vida totalmente contrario a lo que Dios enseña, y dice que estas personas han desechado a Dios, han cambiado la verdad por la mentira, y estas personas están experimentando la ira de Dios. Capítulo 2 es como si hubiera un moralista que está diciendo: sí, los del capítulo 1 merecen ese juicio, merecen esa ira de Dios. A lo cual Pablo le dice: oh, ¿qué haces tú juzgando si tú estás haciendo lo mismo? Tú también vas a ser juzgado. El moralista, tanto como el impío pecador, Pablo está diciendo, ambos se quedan cortos, son igual de pecadores, aunque su pecado sea manifestado de forma diferente. Verso 17 hasta el verso 31 del capítulo 2 específicamente está hablando a un judío que se cree que porque tiene la ley de Dios tiene cierta ventaja y no va a ser juzgado. Y Pablo les está diciendo: no, tú vas a ser juzgado, porque tú que estás también juzgando, tú haces las mismas cosas. Tú eres igual de pecador. Y aquí a lo último, en este capítulo 3 al principio, como vimos, hay un cierto tipo de desespero, presentando argumentos acerca de: no, pero es que tiene que haber algo bueno en mí. Y lo que Pablo está tratando de hacer es destruir todo argumento de una persona que se cree que por sus propios méritos puede agradar a Dios. Ese es el plan de Dios. ¿A qué conclusión llegamos hasta aquí? De manera específica vemos que Pablo está acusando y condenando a toda la raza humana, tanto el gentil como el moralista, como el judío, todos, puertorriqueños, los mexicanos, los dominicanos, los colombianos, todos, todo ser humano cae en esta categoría en que han pecado y están en rebeldía delante de Dios. Están siendo acusados y condenados específicamente. Pablo, hablando de la justicia de Dios, de cómo podemos ser justificados, hablando de la salvación de nuestras almas, nos está diciendo que todos nos hemos rebelado en contra de Dios, todos merecemos el justo juicio de Dios, porque todos nos hemos rebelado en contra de Él. Hermanos, yo sé que este mensaje no es muy, no los va a animar mucho a ponerse en la puntita del asiento y celebrar mucho, porque nos está describiendo nuestro pecado y a nadie nos gusta que nos saquen los trapitos sucios al sol, ¿verdad? A la luz. Y realmente lo que tenemos que entender
es que si nosotros no entendemos estos textos, muy probablemente tampoco vamos a entender la buena noticia de la salvación y el evangelio de lo que Cristo ha completado en la cruz del Calvario. Entonces, por eso es que, aunque es un poco incómodo el tema, yo les animo a que escuche, a que ponga en oración lo que les estoy compartiendo, para que podamos ver con más claridad, lo cual lo vamos a hacer la semana que viene. La próxima semana vamos a llegar a ese peak donde vamos a estar diciendo exactamente cómo entonces es que podemos ser justificados. Pero el día de hoy el mensaje es un poco más retante, concerniente a la terquedad que tenemos nosotros de aceptar el diagnóstico que Dios nos ha dado concerniente a nuestro pecado. Entonces, toda la humanidad ha pecado, y no solamente algunas personas y no solamente algunas partes, sino que el pecado que hay en el ser humano afecta todo, afecta cada área y cada aspecto de nuestra vida. El pecado afecta nuestra posición delante de Dios, el pecado afecta nuestra mente, el pecado afecta nuestros motivos, el pecado afecta nuestra voluntad, el pecado afecta nuestra boca y por concerniente nuestro corazón, el pecado afecta nuestra relación con otras personas y el pecado ha afectado nuestra relación con Dios. En otras palabras, el hombre es corrupto totalmente. Totalmente no significa absolutamente. Escúcheme bien en esto, porque aquí pueden causar diferentes controversias o malos entendidos. No estoy diciendo que el ser humano es corrupto absolutamente, como que ya en todo momento está llevando a cabo su maldad y su corrupción. Lo que estoy diciendo es que la corrupción del ser humano es total, o sea que abarca todas las áreas. John Stott dice lo siguiente, él dice: no significa que los seres humanos sean todos tan corruptos como pueden serlo. Esta idea es manifiestamente absurda e inexacta, y nuestra observación cotidiana lo demuestra. No todos los seres humanos son borrachos, criminales, adúlteros o asesinos. Además, Pablo ha mostrado que por naturaleza algunas personas a veces logran obedecer la ley. El carácter total de nuestra corrupción se refiere a su extensión, que tuerce y contamina todas las partes de nuestro ser, no a su grado como si corrompiese todas las partes de nuestro ser en forma absoluta. J.I. Packer lo dice de esta forma: nadie es tan malo o mala como él o ella podría serlo, mientras por otra parte ninguna de nuestras acciones son tan buenas como deberían serlo. Hermanos, lo que estamos hablando aquí es que el ser humano tiene un problema radical de corrupción. Cuando hablo de radical, estoy hablando de raíz. La palabra radical viene de la palabra raíz. Nuestra raíz tiene un problema de pecado. Hermanos, este diagnóstico que Dios ha hecho de nuestra condición de pecado es rechazada por muchas personas desde el inicio, incluyendo creyentes. Creyentes hoy día también luchan con aceptar cuán malos son de acuerdo a la palabra del Señor. Alguien en cierta ocasión dijo lo siguiente. Él dijo: yo no conozco el corazón de un hombre malo, pero sí conozco el corazón de un hombre bueno, y es terrible. Hermanos, esta idea de que nosotros sí somos pecadores, pero no tan pecadores, y ese no tan pecadores significa que hay algo en nosotros que nos permite llegar a Dios por nuestra propia cuenta. Ese ha sido el mensaje y la enseñanza de la Iglesia Católica por muchos siglos.
La Iglesia Católica Romana sostiene su posición en que el carácter del hombre no está completamente contaminado, sino que retiene una pequeña isla de justicia, así le llaman, una pequeña isla de justicia. Esa pequeña isla de justicia es la que hace creer a creyentes el día de hoy que en ellos sí hay pecado, pero que también hay algo bueno que les permite a ellos mismos llegar a Dios. Hermanos, que no se nos olvide que toda buena dádiva viene del Señor. No es porque nosotros tengamos algo bueno en nosotros. Santiago nos dice esto. Él dice: amados hermanos míos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, del cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Tenemos un problema radical de corrupción por el pecado que afecta a todas las áreas. Y esto nos imposibilita llegar a Dios. Esto es oscuro, hermanos. Esto es bien oscuro. Lo cual permite ver con mayor claridad la luz de Cristo. Cuando nosotros logramos ver cuán pecadores somos en realidad, entonces no nos queda de otra que rendirnos ante el Señor en humillación por agradecimiento de que Él se haya fijado en nosotros, siendo de tal magnitud pecadores. Y eso es lo que Pablo empieza a exponer ahora. Esta corrupción, este pecado radical que habita en el ser humano, es lo que Pablo va a exponer en detalles en los próximos versos. Y lo hace de manera majestuosa, porque lo que Pablo está haciendo aquí es que él va a ir al Antiguo Testamento y él va a agarrar, no un texto, él va a agarrar por lo menos 7 textos específicos de diferentes áreas, como queriendo decir: yo voy a agarrar diferentes perlas de gran valor, perlas del Antiguo Testamento, y las voy a estar uniendo como si fueran un collar de perlas, una tras una, para yo demostrar lo que es la pecaminosidad del hombre. ¿A quién le está demostrando esto? A alguien que se cree que hay justicia en él mismo para agradar a Dios. Y Pablo va a utilizar el Antiguo Testamento para demoler toda esperanza que esta persona pudiera tener en sí mismo. La descripción de cuán pecadores comienza en el verso 10, del verso 10 hasta el verso 18. Vamos a ver a Pablo citando directamente 7 versos del Antiguo Testamento. Y el primero, enfocado en lo que es la posición legal del ser humano, verso 10 dice: como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hermanos, no tratemos de evadir estos versos, porque muchas veces yo escucho personas decir: sí, Pablo está diciendo que no hay ni uno, pero sí se está refiriendo a esta otra cosa. No, se está refiriendo al ser humano. No trate de darle otras vueltas al asunto. Pablo claramente está exponiendo el pecado de la raza humana. ¿Por qué? Porque él está presentando la justicia de Dios que él primero presentó en el capítulo 1, verso 17. Y para que entendamos la justicia de Dios, tenemos que entender la magnitud de nuestro pecado. Y eso es lo que él está haciendo, diciendo que no hay justo, no hay uno, no hay quien entienda. En otras palabras, nuestra posición legal delante de Dios es que merecemos el castigo del juicio por nuestro pecado. Esto es lo que dice Eclesiastés 7:20. Eclesiastés 7:20, que es el primer texto que utiliza Pablo, dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. No hay, no existe. Salmos 14, 1 al 3, que lo leímos hace un rato, dice: el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido,
han cometido hechos abominables, no hay quien haga el bien. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. Todos se han desviado, a una se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. El judío que está aferrado a la ley y que atesora el Antiguo Testamento, Pablo le quita el Antiguo Testamento, se lo abre al frente de él y le dice, mira lo que dice aquí. Y esto lo está diciendo de ti. Por consiguiente, de nosotros. Nuestra posición legal delante de Dios es que no hay nadie justo. El pecado afecta nuestra justicia. El pecado afecta nuestra mente. ¿Por qué? Porque el verso 11, él dice, no hay quien entienda. El ser humano, sin una intervención de Dios, sin el Espíritu Santo, no puede entender a Dios. Hermanos, aún con el Espíritu Santo, nosotros en nuestra pequeñez como seres humanos no podemos entender la totalidad de quién es Dios. Él es supremo y poderoso. Podemos entender lo que necesitamos para la salvación, que está aquí en su palabra. Ahora, hermanos, una persona que está en su pecado y creyendo en su propia justicia, no puede entender cuál es el propósito por el cual Dios le ha creado. Y está tratando de vivir y buscar un propósito. Si usted busca en las librerías y usted va en esa área que habla de la parte existencial, donde habla del propósito de la vida de las personas, usted va a encontrar un sinnúmero de ideas que todas son contrarias a la Escritura, porque todo el mundo está tratando de encontrarle propósito a su propia vida, pero lo están tratando de hacer separados y en rebeldía con el que los creó. Por eso es que no entienden. Dice, no hay quien entienda. La mente fue afectada. Esto fue dicho por el salmista en el Salmo 53, lo cual el Salmo 53 del 1 al 3 dice exactamente lo mismo que el Salmo 14 que acabo de leer. Que el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, han cometido injusticias abominables, no hay quien haga el bien. El Señor ha mirado y no vio a nadie, a ninguno. Mírelo por usted mismo. Salmo 14, Salmo 53 dicen lo mismo. Hermanos, nuestra mente fue afectada por el pecado y nos imposibilita entender en su totalidad quién es Dios y su propósito para con nosotros. ¿Qué más se afectó? Bueno, se afectó nuestros motivos. Dice aquí, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Nuestros motivos están siendo afectados. La realidad es, hermanos, que en vez de buscar a Dios, nos escondemos de Él. Porque el pecado causa que nos escondamos. Esta es la reacción natural de Adán y Eva en el jardín del Edén. Ellos pecan y se esconden. El pecado causa que nosotros nos escondamos. Cuando usted está en pecado, una de las cosas que usted va a sentir a consecuencia del pecado es que usted no quiere venir a la congregación. Porque usted quiere separarse, quiere esconderse en el pecado, y por eso es que decimos, no deje de congregarse, como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Venga y exponga el pecado. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha hecho libre del pecado. Y si el pecado te está haciendo que te escondas y que vivas esclavizado de ese pecado, tengo noticias para ti de que aquel a que Dios libertare será verdaderamente libre. Nosotros no somos más esclavos del pecado. Tú no tienes que seguir escondiéndote si estás en Cristo. Mas sin embargo, el que no está en Cristo, lo que hace es esconderse de Dios por su pecado. Por eso es que dice, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Las personas no buscan a Dios. Y quiero hacer una aclaración, porque a lo mejor lo estás pensando. No es lo mismo decir que una persona busca a Dios a decir que una persona busca los beneficios que Dios puede darle. No es lo mismo ni se escribe igual. ¿Ok? Montones de personas buscan a Dios.
no porque quieren a Dios, sino porque quieren lo que Dios puede darles. Y una vez lo reciben, no querían a Dios en primer lugar, no están buscando a Dios. ¿Por qué sabemos esto? Porque Pablo lo está diciendo en el Nuevo Testamento, utilizando el Antiguo Testamento, de que no hay quien busque a Dios con motivos genuinos de realmente conocer y estar con Dios. ¿Qué más se ha afectado? Se ha afectado nuestra voluntad. Dice, todos se han desviado, todos. Esto es lo que dice el profeta Isaías en Isaías 53:6, donde dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Hermanos, somos tercos y obstinados en nuestros propios caminos. El pecado hace que las personas sean tercos o tercas y obstinadas en su propio camino. La queja de Dios es que en realidad no lo buscamos en absoluto para hacer de su gloria nuestro supremo interés, que no lo hemos puesto delante de nosotros, que no hay lugar para Él en nuestros pensamientos y que no lo amamos con todo nuestro ser. El pecado es la rebelión del yo contra Dios, el destronamiento de Dios con el propósito de entronizarnos a nosotros mismos. Finalmente, el pecado es la propia deificación, la irresponsable decisión de ocupar el trono que solamente le pertenece a Dios. ¿Cómo es esto que no hay ni siquiera uno? Es que yo he conocido a fulano y fulano de tal que él buscó a Dios. ¿Cómo es esto que nadie busca a Dios? Hermanos, primero el estándar de buscar a Dios es para obtener a Dios, para conocer a Dios y para dar gloria a Dios. En ese estándar nadie busca a Dios. Entonces es bien importante que nosotros tengamos una perspectiva bíblica acerca de esta dinámica de buscar a Dios. Porque hacer una buena acción no necesariamente significa que estás buscando a Dios. No hay quien haga lo bueno. Sí, pero hay montones de personas haciendo lo bueno. Claro. Hay personas que pueden cumplir la ley externamente con un corazón podrido. Entonces, cuando estamos hablando de la manera en que Dios nos juzga y nos ve de acuerdo a nuestro pecado, Dios no solamente mira lo externo, que es lo único que tú y yo podemos ver. ¿Qué es lo que Dios mira? El corazón. Cuando Dios está juzgando y cuando Dios está diciendo que no hay ni uno que haga lo bueno, Dios está viendo una combinación entre tus obras externas y el motivo de tu corazón. Porque si tú vienes y le das, te paras, a mí me pasó esto una vez, te paras a ayudar a una viejita a cruzar la calle y la persona que está viendo dice, qué buena persona, eso es bueno, ¿verdad? Pero yo lo que quiero es llevarla al otro lugar para entonces asaltarla donde no hay nadie viendo y llevarme los chavos que ella tiene, ¿verdad? No, eso no fue lo que yo hice. Pero una vez ayudé a una viejita a pasar la calle y resulta que el cura de la iglesia donde iba un familiar estaba detrás, yo ni conocía quién era, y yo conté esa historia al familiar y el familiar me dijo, el cura habló de ti, de un muchacho joven que se paró a ayudar a una viejita a cruzar la calle y acerca de las buenas obras que nosotros tenemos que hacer. Hermanos, ¿ustedes saben cuál es el problema con eso? Que cuando yo hice eso, sí, fue una buena obra externa, pero yo estaba más perdido que un juez visco. Yo estaba perdido como más perdido no podía estar. Yo no tenía a Cristo en ese momento de mi corazón. Yo estaba sumergido en prácticas de pecado bien profundas, donde yo sabía que yo no le servía a Dios, mas sin embargo hice una buena obra. Y si con esa obra yo me presento delante de Dios al juicio, me voy a quedar corto. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Pueden haber buenas obras que usualmente
es lo que tratamos de hacer para silenciar nuestra conciencia de lo que realmente somos, y somos pecadores. Nadie es bueno, solo Dios. Lo acabamos de estudiar hace varias semanas, donde hay un hombre rico que le dice al Señor Jesús: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré yo para heredar la vida eterna? Y el Señor Jesús expone su pecado. Pues cumple la ley. La cumpliste, pues vende todo lo que tienes. Marcos capítulo 10. Y él se fue triste, porque su corazón estaba atado a sus riquezas. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Las personas que estaban allí dijeron: esto es imposible, porque si este hombre que es rico y que hace tantas obras buenas, si él no puede heredar la vida eterna, entonces ¿quién podrá heredar la vida eterna? Y la contestación de Jesús es magistral. Él dice: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Hermanos, la salvación de nuestras almas, la justificación de nuestras almas delante de Dios el día del juicio es imposible por tus méritos. Y esto es lo que Pablo está demostrando. ¿Por qué? Porque eres pecador y tu pecado ha corrompido todas las áreas de tu vida. No tienes nada que ofrecer a Dios para que Dios diga: muy bien, adelante, entra en el gozo del Señor. No tienes nada. Todos estamos perdidos. Hermanos, hay muchas personas que se les hace bien difícil entender esta enseñanza o esto que Pablo está exponiendo. ¿Por qué? Porque en su moralidad ellos están convencidos que como ellos son mejor persona que aquel que está haciendo el pecado bien abiertamente, de seguro Dios tiene que considerar eso. ¿No ha pensado eso usted antes? Dios tiene que considerar el hecho de que yo soy mejor que Hitler. Y cuando los cristianos dicen que si Hitler se arrepintió en los últimos minutos de su vida es salvo, ese cristianismo no sirve porque mira toda la maldad que él hizo. No puedo entender porque Hitler está allá arriba de maldad y yo sí soy pecador, pero la mía está por acá abajo. Permíteme ilustrarte esto para ver si lo podemos entender de una manera en la cual no confiemos ya en nosotros. Imagínate que hay tres personas. Tres personas que uno es un campeón olímpico de natación, Michael Phelps. El segundo es alguien que nada de manera recreativa, de vez en cuando, sabe nadar. Y el tercero es alguien que no sabe nadar nada. Y la tarea que tienen de frente es que tienen que nadar desde Hawái hasta Japón. Hay 6.200 kilómetros desde Hawái hasta Japón. Esta analogía es de Tim Keller, no es mía, eso se la estoy robando. Pidiendo prestada. 6.200 kilómetros. ¿Qué significa? Que la persona que no sabe nadar para nada, tan pronto entra en el agua, ¿qué va a pasar? Se ahogó y se murió. La persona que nada recreativamente a lo mejor puede nadarte 20, 30 metros hasta que empieza el cansancio y se ahogó. Y Michael Phelps, o el campeón olímpico en natación, a lo mejor te puede nadar varios kilómetros, pero eventualmente se cansa y eventualmente se ahoga. Había uno que sabía nadar y otro que no sabía nada. Pero ninguno de los tres estuvo ni cerca de llegar a Japón. Los tres murieron ahogados. Porque los tres, aunque tenían un poquito de capacidad, ninguno tenía la capacidad suficiente para hacer lo que tenían que hacer de llegar de un lado al otro. ¿Me van entendiendo? Hermanos, nada que nosotros podamos hacer nos va a llevar ni remotamente cerca de la salvación. Estamos perdidos por nosotros mismos. Pablo se encarga
de demostrarnos esto aún más. Y específicamente empieza a traer unas ilustraciones acerca de la palabra y de la boca. Escuche esto, versos 13 y 14. Dice, sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura. Garganta, lengua, labios, nuestra boca. ¿Qué está haciendo Pablo? Está citando el Salmo 5:9 que dice, porque no hay sinceridad en lo que dicen. Destrucción son sus entrañas, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Salmo 143 dice, aguzan su lengua como serpientes, veneno de víbora hay bajo sus labios. Salmo 17 dice, llena está su boca de blasfemia, engaño y opresión, bajo su lengua hay malicia e iniquidad. Hermanos, se nos ha enseñado que nosotros debemos filtrar lo que decimos. Si estás molesto, no hables, no digas nada. Sí, buen consejo, sé tardo para hablar, es hasta bíblico. Ahora, cada vez que nosotros hablamos en enojo, no creas que simplemente necesitas un filtro, porque simplemente se está manifestando lo que está en tu corazón. Cada vez que nosotros hablamos y decimos algo que no teníamos que decir, cuando hablamos de más, o cuando hablamos algo que realmente está mal y sabemos que está mal, está simplemente demostrando algo que está todavía en nuestro corazón. Jesús dijo en Mateo 12:34, camada de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso el Proverbio 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Por eso es que en Cristo, Pablo luego dice a los Efesios, capítulo 4, verso 29, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino la que sea para buena edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Hermanos, el pecador está muerto espiritualmente por naturaleza. Por lo tanto, solo muerte sale de su boca. La boca condenada por Dios puede convertirse y proclamar que Jesucristo es el Señor, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Continúa diciendo Pablo, versos 15 al 17. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. ¿Qué significa esto, hermanos? Que las relaciones entre seres humanos han sido afectadas por el pecado. Usted no creo que tenga que convencerlos tanto de esto, porque sabemos cómo son las situaciones en el mundo actual. Sabemos todas las guerras que hay. Hermanos, de 3.100 y pico de años, se han registrado menos de 200 años en los cuales no han habido conflictos activos de guerra. Entre el final de la Segunda Guerra Mundial y el 2010, hubo 246 enfrentamientos armados en 151 lugares del mundo. Usted sabe que la ONU calculó que para erradicar el hambre crónica harían falta 267 mil millones de dólares en 15 años para que no haya hambre crónica. 267 mil millones de dólares. Mas sin embargo, el presupuesto militar de este país solamente el año pasado fueron 877 mil millones de dólares. ¿Prioridades? ¿O simplemente una manifestación de que el corazón pecador del ser humano corre hacia derramar sangre? ¿Alguna vez has odiado a alguien? ¿Alguna vez has tenido odio y rencor por una persona en tu corazón? ¿Alguna vez has deseado la muerte de alguien?
Hermanos, esta es la consecuencia natural de haber desechado a Dios por el pecado. Esto es lo que se expuso en el capítulo 1, versos 23 y 25. Que no conoce ni quiere conocer a Dios y que cambió la verdad por la mentira y la gloria de Dios incorruptible por imágenes de hombres. ¿Cuál es el resumen de todo esto según Pablo? Pablo lo dice en el verso 18, él dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios. Él está citando nuestra relación con Dios que fue afectada por el pecado. Y cita al salmista, el Salmo 36:1, donde dice, la transgresión habla al impío dentro de su corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Este es el resumen. El ser humano en su pecado no tiene temor de Dios. Esta es la arrogancia del pecador. Proverbios 1:7 dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y luego Pablo un poco más adelante dice, ya que la mente está puesta en la carne, es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pero ni siquiera puede hacerlo. Hermanos, en resumen, Pablo no está diciendo que nadie busca las bendiciones espirituales o los beneficios que Dios puede dar. Lo que está diciendo es que nadie, impulsado por su propia decisión y actuando por su propia capacidad, puede buscar y encontrar a Dios. Warren Wiersbe lo dijo de esta forma, él dijo, el mundo entero es culpable delante de Dios. Llegamos al final, versos 19 y 20, los cuales van a ser expuestos de manera más específica la semana que viene, pero quiero que meditemos en algo. Dice, ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento de pecado. Pablo está callando todo argumento de toda persona que se cree no tan pecador como Dios mismo ha dado su diagnóstico. Hermanos, ningún ser humano será justificado delante de él por su propia justicia. Ni el hombre rico de Marcos 10, ni el hermano mayor de Lucas 15, ni los fariseos de Juan 8 que pensaban que eran hijos de Dios y eran hijos de Abraham, mas sin embargo Jesús les dijo, no, su padre no es Dios, su padre es el mismo diablo. Hermanos, tampoco nosotros no podemos ser justificados por nuestras propias obras. Ser un moralista no va a ser suficiente para que puedas tener salvación. Dar generosamente no será suficiente. Tener una vida religiosa tampoco será suficiente. Venir a la iglesia como medio de obra para salvación no es suficiente. Tener una familia cristiana no es suficiente. Creerte buena persona no es suficiente y tratar de silenciar tu conciencia no será suficiente en el día del juicio. Quiero meditar en algo específicamente. Y para concluir con este sermón, quiero hacerte varias preguntas. La primera es, ¿has aceptado este diagnóstico? Este diagnóstico que Dios ha dado acerca del pecado del hombre, ¿lo has aceptado? Hermanos, para poder recibir el gran pero que aparece en el verso 21, que vamos a predicar en 2 semanas. Pero ahora, y luego dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Para regocijarnos en eso, necesitamos entender cuán pecadores somos
aceptando el diagnóstico que Dios ha dado de nuestro pecado. Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Muchas veces no lo aceptamos porque pensamos que tenemos algo en nosotros. Y es interesante la manera en que Juan escribe, específicamente en Apocalipsis 3, el mensaje a la iglesia de la Odisea. Hermanos, no se crean que nosotros no podemos darle la espalda a la verdad de Dios. Juan dice a la iglesia de la Odisea: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Miren la razón. Porque dices: soy rico, me he enriquecido y nada tengo necesidad. No sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, si hay algo de terquedad en tu vida que no quiere aceptar el diagnóstico que Dios ha dado, quien tienes de frente no es otra cabra que te encontraste en el camino y estás tratando de cruzar el riachuelo en ese tronco. Quien tienes de frente es a Dios mismo. Y tu terquedad no va a hacer que Dios cambie lo que Él ha establecido con respecto a tu diagnóstico. Si tú estás aquí y no crees o no sabes si tu alma está segura en Cristo, rinde tu terquedad al Señor. No seas esa cabra del principio. Tu pecado ha corrompido todo tu ser y te imposibilita heredar la vida eterna por tus propios méritos. La palabra dice que tus obras son trapos de inmundicia delante de Dios. Y si no te arrepientes de tus pecados, serás juzgado y condenado. Ahora, mientras Pablo quiere callar los argumentos de todo el que se cree justo, creyente, estos versos nos deben llevar a compartir y abrir la boca, no callarnos. Abrir la boca y compartir lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo. Mientras la boca de los que argumentan con Dios es cerrada, que nuestra boca se abra para dar testimonio de que solamente por la fe en Jesucristo podemos ser salvos. Que podamos pararnos firmemente como el apóstol Pablo y decir: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación del que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Pongámonos de pie, hermanos. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque aunque estos textos que hemos expuesto son textos que nos confrontan, que nos empujan hacia la pared, Señor, y no tenemos a dónde ir por nosotros mismos, aunque nos incomodan, podemos saber, Señor, que tenemos esperanza en ti. Gloria a Dios, que esta carta no termina en el verso 20. Gloria a Dios, que esto es simplemente algo importantísimo que tenemos que creer
para poder entender la obra redentora que tú has completado. Señor, ayúdanos a no confiar en nosotros. Ayúdanos a no confiar en nuestra propia capacidad, en nuestra propia inteligencia, en nuestras propias capacidades, y perdónanos por todas las veces que lo hacemos. Que de igual forma en que no podemos ser justificados por nosotros mismos y que necesitamos creer en tu obra redentora, en Cristo Jesús, encarnado, crucificado, resucitado y ascendido a los cielos. De esa misma forma que podamos vivir como creyentes, reconociendo que en la santificación tú nos sostienes y que no podemos hacer nada si no es por ti. Ayúdanos, Señor amado, a que cada día, Señor, podamos mantener nuestros ojos puestos en ti, que podamos caminar firmes, y ayuda, Señor, a aquel o aquella persona que está en este lugar, para que sus ojos sean abiertos a su pecado y al mismo tiempo a la esperanza de vida eterna que hay en ti. A ti damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.